por Play FM. 95.9 suena a Contramano, presentado por la Fundación Libre. Play FM 95.9. Estamos en Instagram también como Fundación Libre. En YouTube nos puedes encontrar nuestro canal Fundación Libre. El teléfono de la radio es 351-666-2286 si querés comunicarte. Y ahora quería hacer una reflexión sobre un tema que, bueno, las últimas 2 semanas, 3, venimos de semanas complicadas en lo económico. Si bien el gobierno dejó atrás la crisis cambiaria con el dólar que iba y venía y de alguna manera lo estabilizó y estuvo bastante bien. No era un problema fácil y con otro gobierno esto hubiera volado por los aires, pero el problema de fondo, de la verdadera crisis de la Argentina todavía no se solucionó, incluso la estamos transitando y a veces creo que realmente no nos damos cuenta. El problema es el siguiente: hubo un fenómeno mundial que fue el aumento de las tasas de interés y hizo que países como Argentina se les hiciera muy caro conseguir crédito. Es decir, el que antes nos prestaba al 5%, bueno, ahora nos presta al 10 o 12%, y se vuelve muy inviable seguir pidiendo plata porque ante semejante tasa de interés la deuda se vuelve tan grande que en un punto se va a volver impagable. Entonces los incentivos para tomar deuda y financiar el gasto con eso empiezan a ser cada vez menos. Y hay una alternativa, obviamente, porque el FMI tiene un sistema de tasas más bajas para países que están en situación de crisis. Lo que pasa es que, a diferencia de los bonistas privados que ven simplemente el negocio, el FMI no tiene ese fin de lucro, sino que le presta plata a países con una intención de alguna manera de reestructurarse, de salir adelante de una crisis, pero con políticas serias y una propuesta de largo plazo, que es exactamente lo que le falta a la Argentina. Argentina quiere que le presten plata para no dejar de gastar. Entonces hay reuniones, hay conversaciones. El FMI no te impone nada del otro mundo, pero hay cosas que para muchos son de sentido común en el mundo que en la Argentina son tabúes. Y por eso hay estas marchas que vemos contra el FMI, todo este escándalo de que vienen a jodernos la vida. Son tipos que ponen plata y que te piden que les digas cómo la vas a devolver. Es el mayor sentido común del mundo, y cualquiera de los que están cortando calles harían lo mismo si le prestan plata a alguien. Y más en el volumen de dinero que pide la Argentina, con el ademán de que la Argentina fue la que fue a pedir plata al fondo y no el fondo a ofrecernos a nosotros. Entonces, si vos pedís plata, tenés que explicar cómo la vas a devolver. Tenés un problema de que gastás más de lo que te entra. Claramente, para poder devolverla, en algún punto de tu vida tenés que pasar a facturar más de lo que gastás, cosa de que te sobre para pagar lo que pediste prestado. Si Argentina no muestra claramente eso, va a ser difícil que alguien le quiera prestar plata. Pero creo que el problema de fondo no es tanto a quién le pedimos la plata, ni siquiera la tasa de interés. Creo que es un problema mucho más de fondo, y es por qué pedimos plata. Y tampoco me iría tanto en lo que es el déficit fiscal. Si Argentina tiene 5.4 de déficit fiscal, 600.000 millones de pesos, antes era de más, el gobierno lo viene bajando, pero el problema de fondo no es ese, porque vos podés tener déficit fiscal un par de años porque estás haciendo mucha obra pública, te estás reacomodando, o porque tuviste un determinado fenómeno mundial, o una mala cosecha agropecuaria, o lo que sea. Estos fenómenos podés tener un par de años malos, salís con un crédito y te volvés a acomodar. El problema es que Argentina esto es sistemático. Tenemos un problema de gasto sistemático. Y viene también con el país que nos dejó el kirchnerismo, ¿no? Un país totalmente devastado, que ahora veo mucho el reproche de la prensa de que, pero ¿por qué Macri no fue y comentó? ¿Por qué él no dijo cuando asumió y en vez del bailecito y los globos no fue y dijo? Esto es una irresponsabilidad, que un presidente asuma y no diga, y que recién ahora viene a decir. Lo cual suscribo, porque es cierto, el presidente, siempre lo hemos dicho acá también, tendría que haberse sentado el primer día con mala cara, sin nada de optimismo, y decir realmente el desastre de país que dejó el gobierno anterior. Y bueno, no lo hizo, eligió otra cosa. Recién ahora lo está haciendo. Ahora vemos a ese Macri que todos estamos pidiendo. Pero yo lo que planteo es lo siguiente, ¿no? Pues esta demanda de la prensa que yo suscribo, pero la prensa también puede informar, ¿no? Si el gobierno no quería informar lo que pasaba o lo que dejó el kirchnerismo en el 2015, ¿por qué no lo hicieron ellos? ¿O por qué no lo hicieron durante los 12 años de kirchnerismo? Porque esto fue progresivo. La destrucción, el saqueo de la Argentina no fue de un día para otro. Empezó en el 2003 y terminó en el 2015. Pero durante todo ese tiempo se pudo haber dicho algo. Y yo todas las críticas que escuché del periodismo fue que el kirchnerismo robaba mucho y que eran muy autoritarios con ellos. Entonces, vemos que se ha dejado de robar y que no hay bastante libertad de prensa, y el problema sigue siendo el mismo. ¿No será que se les olvidó algo? A ver, normalmente hay 2 sistemas políticos en un país civilizado normal. O tenés un sistema de tipo liberal donde pagás pocos impuestos y obviamente el Estado no se mete en lo privado. Te cobra pocos impuestos, administra justicia y un par de cosas más, y la luz te la pagás vos, los peajes te la pagás vos, la escuela te la pagás vos, ningún problema. El otro sistema, que creo que Cambiemos quiere en algún momento llegar a eso, es una socialdemocracia en la que los impuestos son muy altos, es cierto, se te va la mitad o más de lo que ganas al año,
pero de alguna manera no lo pagás 2 veces porque la salud ya está cubierta, el transporte ya está cubierto y es de calidad, tenés una buena educación para tus chicos, tenés seguridad, no tenés que estar contratando seguridad privada, yéndote a un barrio cerrado para que no te roben, no tenés narcotráfico. Ahora, ¿qué nos dejó el kirchnerismo? Después de 12 años de soja por las nubes, nos dejó un país con carga fiscal récord como si fuéramos nórdicos, pero en un estado totalmente ausente. Nos dejó sin cloacas, nos dejó sin rutas, la educación pública era un desastre, entonces también condena a los chicos más pobres, que es la única oportunidad que tienen de salir adelante, tampoco les dejó eso. La salud pública era otro desastre, la inflación era altísima. No controlaron obviamente el narcotráfico, 4 millones de empleados públicos en un estado que no servía ni siquiera para medir la inflación. Ese fue el país que nos dejó el kirchnerismo. No era un tema de que robaban o no robaban. Obviamente que la plata que recaudaban, que era un montón, no se la gastaron en obras y demás porque robaban, eso es cierto. Pero la mayor parte del gasto, porque al kirchnerismo tampoco le alcanzaba la guita, pese a que no hacía obras ni si dejó un 30% de pobres, también se le fue el déficit fiscal por las nubes. Entonces tenía el mismo problema que este gobierno. Yo lo que quiero saber es a dónde va la plata. ¿Por qué la Argentina históricamente gobierna quien gobierne y gasta más de lo que recauda? ¿Dónde está el gasto fuerte? ¿Qué es lo que hay que tocar en serio? Y creo que acá empieza a asomarse un poquito, ¿no? Porque vemos que uno cuando abre un diario en Argentina siempre va a haber 2 noticias de etapa, ¿no? Una, el gobierno diciendo que se ha terminado el crédito, que llegó la hora de ajustar en serio, que la Argentina tiene que hacer un esfuerzo. Y la siguiente noticia es que fulano amenaza con hacer un piquete, que fulano amenaza con hacer un paro, que fulano ya está movilizando en tal plaza quemando gomas para que la plata no se la toquen a él. El mensaje está muy claro. Hay un grupo de gente en la Argentina que está convencida de que tiene derecho a vivir del Estado. Es decir, de los impuestos que pagamos, los que para ellos no tenemos ningún derecho. Y esto se ha ido aumentando en la Argentina al punto de que son muchos más los que viven del Estado que los que producen en la Argentina. Entonces, obviamente que así no alcanza la plata para nadie. Entonces, a esta gente obviamente no te lo dice así abiertamente, se moviliza en nombre de los pobres, te dice que se movilizan porque la gente tiene hambre, pero vos ves esas marchas que hay en la Argentina y desnutrido no está ninguno, todos pasan de los 80 kilos, entonces evidentemente no es un tema de alimentación, te dicen que no hay trabajo, pero yo lo que creo es que no quieren trabajar, porque si hay algo que no falta en la Argentina es trabajo, si no, preguntémosle a los venezolanos que emigran a la Argentina y a los 2 días ya están trabajando. Entonces, no marchan por hambre, no marchan por trabajo, y a veces te dicen que marchan porque no les alcanza la plata, pero en todas estas movilizaciones vemos movilizaciones armadas con micros, colectivos, bombas de estruendo, banderas, barras bravas, viáticos. Entonces, no les alcanza la plata, pero les sobran fortunas para organizar actos y movilizaciones en contra del gobierno. ¿No será que la plata que les estamos dando a los movimientos, llamados movimientos sociales, se la están gastando en piquetes para conseguir más plata? ¿A dónde va realmente el dinero que se llevan estos muchachos? El 70% del presupuesto de la Argentina se va justamente en esto, en ayuda social, sea jubilados que no aportaron, sea gente que no trabaja y recibe un plan, sea organizaciones de cooperativas que dicen dar un trabajo, en realidad los mandan a cortar el pasto por ahí, les pagan un sueldo, pero no están generando riqueza. Y hay un tema ahí porque nadie se quiere meter con ellos, no se quieren meter los periodistas, no se quieren meter los políticos y no se quiere meter tampoco la justicia, porque con la cantidad de delitos que cometen en cada una de las manifestaciones ya podemos tener presos a la mitad. Y si están todos libres es porque claramente hay una impunidad y un miedo a meterse con ellos de parte de la justicia. Y lo veíamos la semana pasada cuando uno de estos muchachos cayó en cana y poco más toman la comisaría. Entonces tenemos un problema grande ahí. Pero fuera de esto, porque me quiero quedar en que no quiere como que uno por pelearse con ellos se mete con está en contra de ayudar a la pobreza, ¿no? Si esta gente realmente ayudara a la pobreza, que no pasa, pero supongamos que el dinero que se gastan en bombas de estruendo y en armar barricadas en el medio de la calle, realmente se la gastaran en los pobres, tampoco se va a solucionar así el problema, porque una persona va a seguir siendo pobre hasta el momento en que pueda generar trabajando lo que necesita para vivir. Entonces, darle dinero a una persona no es sacarla de la pobreza, es subsistirla hasta el mes que viene. ¿Y quiénes son los que realmente generan riqueza en Argentina? Y los que generan laburo, las empresas, justamente. Por cada empleado que toma una pyme, hay una familia que sale de la pobreza y pasa a la clase media y que tiene la posibilidad de escalar. Entonces, ¿cómo premiamos en la Argentina a la gente que genera laburo y que genera riqueza y que saca a la gente de la pobreza? Con impuestos y regulaciones, ¿no? Vos querés cortar una calle en Argentina, una avenida principal a las 6 de la tarde y joderle la vida a todo el mundo, no tenés que hacer más que juntar una patota, un par de banderas y ya tenés la calle tomada. Ni siquiera la justicia te va a tocar. Vos querés poner un carro de naranja o vender algo, o abrir un comercio, tenés que pedirle permiso al Estado. Y si no cumplís con el permiso, ahí sí, te mandan a la policía y te sacan, y si te resistís te meten preso.
Entonces, un país así, que castiga al que genera y riqueza, al que da laburo y que se gana la vida por su cuenta y a la vez premia al que extorsiona, porque estos llamados derechos sociales, a ver, se consiguen justamente extorsionando, ¿no? Tomamos la calle, aplicamos violencia y en la medida que me des plata, me vuelvo y me porto bien y te dejo circular. Cuando se termine la plata, por el motivo que sea, volvemos con más violencia y volvemos a tomar la calle hasta que nos vuelvan a dar lo que queremos. Entonces, eso que ellos llaman derecho no sale de ninguna ley porque no lo votó ningún congreso, sino que sale de la más pura extorsión, ¿no? Son gente que se ganó las cosas a las trompadas y las va a defender de la misma manera. Entonces, una sociedad así se vuelve claramente inviable y con esto que decía de que el gobierno tiene que ajustar porque se terminó el crédito. Es decir, Argentina tenía acceso barato al crédito, un fenómeno, y financiamos lo que, para que no sea en Argentina, el gobierno llamó un gradualismo, es decir, vamos a salir de esta crisis de que dejó el gobierno anterior de manera gradual, poco a poco, año a año, vamos a ir dejando de gastar plata al sector público, bajando impuestos al sector privado, generando laburo, generando inversión, pero nos va a llevar 5, 10, 15, 20 años. Y ese tiempo, hasta que la Argentina se vuelva viable, vamos a cubrir nuestro déficit de caja con crédito externo. Se terminó el crédito, se terminó el gradualismo, porque antes alcanzaba la plata para pagarle a toda esta gente para que nos deje tranquilo, sin joder mucho al sector privado. Entonces, el gobierno de alguna manera pudo bajar retenciones a las exportaciones de soja y trigo y maíz, pudo bajar algunos impuestos a los demás al sector privado, pudo de alguna manera hacer las obras que el kirchnerismo nunca hizo, porque se robaban la plata, entonces ahora este gobierno la hace, empezó a bajar la inflación y a su vez el gasto social más alto de la historia, al punto de que en Argentina las organizaciones piqueteras tienen hasta obra social, sí, para que no es de acá, un piquetero en Argentina, es decir, un tipo que hace una movilización en la calle con bombos y capuchas y prendiendo fuego cosas, tiene un sueldo mensual y una obra social, está cubierto hasta en salud. Entonces, cuando el dinero alcanzó no hubo problema, ahora el dinero del crédito no existe más y alguien tiene que ajustar, porque al país argentino no alcanza la plata. Entonces yo me pregunto para dónde, porque esta gente ya se empezó a movilizar diciendo a nosotros no nos tocan, Si quieren arreglar sus problemas de caja, y esto lo escuché mucho, vayan y cobren el sector agropecuario que tiene mucha plata. Porque que paguen retenciones. El campo paga los mismos impuestos que pagamos todos y además de eso, cuando exporta de premio, lo castigamos con un 45% en su momento de retenciones a las exportaciones. El gobierno hizo algo muy sensato en un país que no tiene dólares, que fue decirle, no te voy a castigar por exportarte, bajo los derechos de exportación para fomentar justamente que exportes. Y ahora lo que esta gente discute es, pagame la luz, pagame el piquete, pagame la obra social y volvemos a aumentar retenciones. Entonces, no entra un solo impuesto más en la Argentina porque van a quebrar el sector privado y podés poner impuestos del 90% si tenés ganas, que el 90% de cero es cero y el país va a volar por los aires. Entonces, el gobierno creo que lo tiene claro y no va a tocar por ahí. Tampoco alcanza con tocar la caja chica porque si bien es plata no alcanza para acomodar el déficit que tenemos. Entonces, a mí me empieza a preocupar de que el gobierno nos venga a pedir realmente un ajuste en los servicios que el Estado nos tendría que brindar por los impuestos que pagamos, lo que explicaba hoy, ¿no? Es decir, socialdemocracia, acá vienen los impuestos, acá viene la cuenta, 96 impuestos diferentes en Argentina, y supuestamente nos iban a devolver con mucha obra pública, con una educación de calidad, con un Estado muy presente, que ahora me hace sospechar de que vamos a trabajar 6 o 7 meses al año, pero no nos va a venir nada, sino que vamos simplemente a trabajar para mantener políticos, piqueteros y matones. Repetimos las redes, @Funlibre en Twitter, como Fundación Libre en Facebook, en Instagram como Fundación Libre. Si te perdiste el bloque o el programa, tenemos un canal de YouTube, se llama Fundación Libre, ahí subimos todos y cada uno de los bloques. Y si querés comunicarte o te gusta el programa, el teléfono es 351-666-2286. Antes del corte quiero mandar un saludo a Augusto de Capital Federal, que nos está escuchando y mandó saludos hoy. Así que bueno, gracias por escucharnos, Augusto, te mandamos un saludo desde Córdoba. Son las 7 menos 5 de la tarde, hacemos un corte y ya volvemos. Estás escuchando Radio Play FM. Play FM. Dale play a tu día.